Amigos, feliz días, bienvenido al podcast número 27. Les agradece su atención Ernesto Panamá. La única verdad se titula el podcast número 27. La única verdad. La única verdad es la que cada uno vive, pues no te la contaron. La gozaste, la sufriste, te dejó aprendizaje, dolor o solo pasó. En mi caso, nací en 1950. Transcurrió mi vida hasta los 17 años en Santa Ana. Y a los 18, papá decidió que debería ingresar a la escuela militar. 6 meses duró esa aventura. Luego ingresé a áreas comunes en la UCA y empecé a relacionarme con familiares en San Salvador, quienes me enteran de que mis primos, estudiantes de bachillerato en el externado San José, eran enviados a desarrollar servicio social a las colonias marginales, lo cual no me parecía mal, pero era preocupante que algunos sacerdotes inculcaran en sus alumnos discurso de odio, en los que acusaban a sus padres de ser los culpables de la pobreza que esas personas sufrían. Desde mi nacimiento hasta 1968, los medios de difusión como la radio, la prensa y la televisión eran un oligopolio que proveía solo la información local aprobada por los gobiernos militares y sus financistas, la oligarquía. Del exterior dependían de la información pagada de agencias como France Press, F, United Press y otras. Esta información moldeaba la mente de la mayoría de mayores y jóvenes y destacaban entonces las atrocidades de la Revolución cubana, ejecutada y acompañada por una constante polarización política entre capitalismo y comunismo. Los gobiernos militares al servicio de la oligarquía salvadoreña se mantenían en el poder desde el golpe de Estado en 1959, cuando el coronel José María Lemus fue depuesto. 10 años transcurren desde ese entonces y la inestabilidad del país va en aumento. A tal grado, el presidente Sánchez Hernández declara la guerra a Honduras, acto que, si bien unifica a los salvadoreños, solamente dura 100 horas, dándose un acontecimiento por pocos conocidos antes de la guerra en el que Safik Handel resulta catapultado a la secretaría del partido, pues él apoya a la Fuerza Armada para la guerra con Honduras y el entonces secretario José Cayetano Carpio no la respalda y renuncia a la secretaría del partido. Nadie previó que las diferencias entre estos líderes, Handel y Carpio, se daría nuevamente cuando se comienza a hablar sobre las negociaciones de paz. Carpio se inclina por una victoria militar y es apoyado por Mérida Amaya Montes, líder del bloque popular salvadoreño, el grupo de masas más fuerte en el país. Esta disidencia en la cúpula guerrillera solo podía zanjarse con una purga, lo que conduce al asesinato en abril de 1983 de Mélida y Cayetano. Handel consolida la dirección del FMLN, quedándole expedito el camino hacia la negociación de la paz. En El Salvador, desde 1959, los gobiernos norteamericanos imponen a los gobiernos militares, justificando
que son necesarios para evitar la penetración comunista que viene de Cuba. Ordenan a los cuerpos de seguridad de estos gobiernos reprimir a los políticos que se oponen a los gobiernos militares, facilitando de esta manera la polarización política y la campaña de odio. Todo esto reduce la productividad nacional y todo se dirige desde el exterior. Es en 1979 que caemos en cuenta que hemos caído en la trampa de la guerra. Nuestro aliado, entre comillas, Estados Unidos, depone al gobierno del general Romero y ya estamos con una candente guerra de guerrillas en el país. El Salvador es conducido por la ruta de la destrucción que antes sufrió el Cono Sur y Nicaragua, donde el negocio de la guerra, el endeudamiento de gobiernos y la dependencia crediticia al final lleva a perder la soberanía y a cambio de eso nos dan créditos además para la reconstrucción y es entonces que la soberanía nacional se entrega. En nuestro país, la proyección de establecer un régimen socialista fracasa, pues nace un liderazgo que políticamente derrota al sistema socialista impulsado por Washington para colonizar América. Esta es otra parte de la vida que viví y de ella doy testimonio en la obra Los Guerreros de la Libertad, cuya tercera edición fue publicada en el año 2020. Me había casado, tenía 2 hijas y el terrorismo asolaba El Salvador. Y si bien muchos abandonaron el país, mayor fue el número de los que decidimos ofrendar nuestras vidas si era necesario por preservar lo que teníamos. Muchos de estos ya no están entre nosotros y agradezco a Dios por ser privilegiado y poder compartir con ustedes este relato. Si bien nuestra victoria fue parcial, El Salvador no sucumbió al plan colonialista. El precio ha sido alto. Hasta este año 2022, más de 200,000 vidas han sido sacrificadas. Pero con orgullo podemos decir, continuamos luchando por conservar nuestra soberanía económica, política y rechazamos la corrupta injerencia extranjera y agradecemos en este camino el acompañamiento del Salvador del mundo. Por su atención a este podcast número 27, Ernesto Panamá les está muy agradecido. Por supuesto, si les ha gustado el tema, les agradeceré sus likes y su compartir para que más personas puedan conocer de este tema. Muy agradecidos, bendiciones, hasta pronto. Muchas gracias.